Esto es la Red Hispana de Noticias. La llegada al poder de Donald Trump acerca muchísimo los deseos de Israel respecto a Gaza y obviamente pone el futuro de Gaza muy cerca de Israel. Si alguien pensó que la operación contraterrorista de Israel en Gaza iba a terminar en una aniquilación de Hamás para dejarlo todo igual que estaba, para que hubiese una nueva administración árabe en Gaza y un nuevo comienzo, es decir, volver a una situación previa a los años 2007, en la cual al final la posición de Gaza fuese ocupada por otra fuerza islamista, pues está muy equivocado. Está muy equivocado porque eso no va a ser así. Israel tiene muy claro lo que quiere con Gaza, que es incorporarla al territorio israelí. Eso es lo que quiere hacer Israel con Gaza. El único problema que tienen es que en Gaza viven 2 millones de personas. Ese es el problema que tienen y realmente no saben muy bien qué hacer con esos 2 millones de personas. Inicialmente tenía una idea muy clara: mandarlas al Sinaí, quitárselas del medio. Pero Egipto no ha estado por la labor. Además, Egipto se ha mantenido siempre bastante firme. Con lo cual, a Israel de facto solo le quedan 2 opciones. La primera de ellas es crear una especie de protectorado, un protectorado que se vaya diluyendo en el tiempo, que se vaya prorrogando en el tiempo sin una solución final, sin una solución que cree un nuevo status quo. La otra opción es integrar completamente Gaza en Israel. Obviamente esta opción no es una realidad, porque eso significaría integrar a 2 millones de árabes dentro de Israel. Y obviamente Israel esto no lo va a hacer. La opción de crear una especie de protectorado con el objetivo de civilizar un poco la franja de Gaza, de barrer el islamismo, de barrer el terrorismo a través de una administración judía, ahora mismo es la opción más factible, más viable. Obviamente Israel no se fía de la comunidad internacional y todos sabemos que diversos entramados de la ONU directamente han apoyado a los terroristas palestinos. Y de hecho hoy la ONU, muy lejos de lo que fue su creación en su momento, muchas veces tiene un comportamiento de auténtica organización criminal. Con lo cual, en este aspecto, la solución más factible va a ser que se cree eso, una especie de protectorado, una especie de territorio inconexo que no esté integrado al 100% en Israel, pero que tampoco tenga, pues como tiene por ejemplo Cisjordania, una autonomía más o menos importante, sobre todo a la hora de regir sus asuntos internos. Claro, ante esta situación, ¿cuál es la realidad de los hechos? Bueno, la realidad de los hechos es una y es muy clara. Ahora mismo, Gaza tiene un futuro, digamos, poco claro, por no decir bastante oscuro. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú hayas terminado con una organización terrorista, como es Hamás, y otra cosa es que tú erradiques el terrorismo. El terrorismo está ahí, porque el terrorismo surge porque una parte de la población quiere ese terrorismo. Y no olvidemos, señores, que cuando Hamás llega al poder en Gaza, Hamás lo hace a través de unas elecciones. Hamás gana esas elecciones, unas elecciones que fueron libres y limpias. Hamás gana esas elecciones. Y a partir de ahí, Hamás pues pone una especie de gobierno de partido único en Gaza. Pero Hamás llega al poder ganando unas elecciones. Y Hamás ha sido siempre, desde el minuto 1, una organización terrorista. Con lo cual, queda muy claro esta realidad. Queda clarísima. Una cosa es cargarte a Hamás, organización terrorista, y otra cosa es limpiar el terrorismo de las mentes de los gazatíes. Y eso no se hace ni en un día, ni en un mes, ni en un año, ni en una década. Eso es un trabajo de una generación mínimo. Con lo cual hay que limpiar ese terrorismo y eso va a ser muy difícil. Y mientras que tú consigues eso, pasan las semanas, los meses, los años y tienes que tener una ocupación efectiva de Gaza. Gaza no es muy grande, ¿de acuerdo? Gaza muy probablemente haya municipios en cualquier parte del mundo que sean más grande que la propia Gaza. Pero para tener una ocupación efectiva de Gaza, para tener una presencia real que impida cualquier acto de terrorismo y que impida cualquier tipo de desarrollo de cualquier organización terrorista, bien sea un resurgimiento de Hamás, bien sea la creación de una nueva organización terrorista, necesitas una presencia militar efectiva, clara y contundente. Y mínimo, Israel va a necesitar aproximadamente
aproximadamente unos 20-25.000 soldados tranquilamente. Con lo cual, ese despliegue permanente de tropas a Israel ya de por sí le va a suponer un coste adicional importante, bastante importante, más allá de todo el coste de establecer una propia administración. Claro, aquí hay una realidad, y es, digamos, la pérdida, la desaparición, por un lado, de Bashar al-Assad en Siria. Que tengamos muy presente que Bashar al-Assad ni mucho menos era aliado de Hamas. De hecho, Hamas apoyó a miembros, a organizaciones terroristas que querían derrocar a Bashar al-Assad. Y por otro lado es Irán. Bashar al-Assad ha desaparecido, mientras que Irán se ha visto muy debilitada su posición. De hecho, de ese gran círculo que Irán puso alrededor de Israel, con Hamas, con Siria, con Hezbollah y con los hutíes, pues ahora mismo básicamente solo le queda a los hutíes y poco más, porque Hezbollah ha sufrido un golpe durísimo, sus capacidades se han visto enormemente mermadas, y en lo que respecta a Siria, ya no es Siria, y en lo que respecta a Hamas, pues esta ha sido aniquilada. Con lo cual, en este aspecto, la situación para Israel ahí sí que cobra un poquito de esperanza, un poquito de tranquilidad, porque ahora mismo de facto, aparte de que Gaza está completamente aislada, con lo cual es imposible vaya a recibir ningún tipo de apoyo o ningún tipo de oxígeno externo, la realidad es que tampoco existe quien se lo pueda dar. Con lo cual, en este aspecto, ahí sí que hay una ventaja para Israel. Ahí sí que hay una ventaja de tranquilidad, porque el único sitio por donde podría recibir cierto apoyo Gaza es a través de Egipto, y Egipto no ha aceptado acoger a los 2 millones de refugiados gazatíes, pero tampoco está dispuesto a que ninguna organización terrorista se, digamos, habitualle a través de su frontera con Israel, o de su frontera en este caso con Gaza y el famoso paso de Rafah. Esto es así, señores. Explicado todo esto y teniendo presente los puntos que ya he puesto encima de la mesa, la ocupación, una especie de protectorado, la imposibilidad de que reciba ningún tipo de apoyo externo Gaza que no esté controlado por Israel, hay otra realidad que también hay que tener muy presente, y es la política que ha llegado a Washington y la política de Jerusalén. Netanyahu, que tenía serios problemas, ahora mismo es un líder fuerte y un líder reconocido por su pueblo. No va a tener muchos problemas, a no ser que cambie la situación, en revalidar el poder y en ganar en las urnas. ¿Qué pasa en Washington? En Washington ha llegado Donald Trump. Donald Trump tiene unos principios democráticos mucho más firmes de los que tenía Biden y el Partido Republicano. Y el Partido Demócrata. Con lo cual Donald Trump va a apoyar mucho más a Israel, muchísimo más. ¿Eso significa que va a dar carta blanca a Israel para hacer lo que quiera? No, obviamente no. Pero sí es cierto que Israel va a tener muchísima más libertad. La clave está en si se encuentra una fórmula para quitarte del medio a esos 2 millones de gazatíes. Porque en el fondo lo que le gustaría a Netanyahu y lo que le gustaría a Israel sería anexar toda la franja de Gaza como una parte más de territorio israelí, como lo puede ser el Negev o como lo puede ser cualquier otra parte. Una parte más de este territorio. Pero claro, para eso tienes que quitarte el medio a los gazatíes. Los gazatíes, que tampoco es que sea su tierra, los gazatíes, pues algunos han llevado ahí muchísimos años y otros directamente han sido fruto de la inmigración. De hecho, la mayoría de ellos son fruto de la inmigración. En este aspecto hay que tener muy claro, hay que tener muy presente cuál es la realidad de los hechos. Y ante esta realidad, pues básicamente el único problema que se plantea de fondo, y es lo que tiene que saber todo el mundo, es qué se va a hacer con la población. La población asimilársela no se puede asimilar, la población integrarse no se va a integrar, y solo quedan dos opciones. La más probable, que sea una especie de protectorado de facto que perdure en el tiempo, que se vaya prorrogando sin solución final, y la segunda opción es una incorporación total a Israel. Pero claro, esta incorporación total a Israel tiene que pasar previamente por una, digamos, reestructuración demográfica. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. A no ser que Donald Trump vaya a apostar a un límite insospechado que le pueda acarrear muchos problemas con los países árabes, eso no va a pasar. Y además Israel probablemente no le tenga tampoco mucha cuenta. Aunque también es cierto que esta posibilidad con Netanyahu en Tel Aviv y Donald Trump en Washington sí que ahora mismo tiene el mayor porcentaje de posibilidades de éxito. Es muy pequeño,
pero dentro de esa pequeñez sí es el mayor de todos y cada uno de ellos. Lo que está claro es que las, digamos, dinámicas que ha tenido la ONU de apoyo al terrorismo y diversos países apoyando a los terroristas, pues si antes en mayor o menor medida siempre habían fracasado, ahora ya el fracaso va a ser total y absoluto.